Alfaro, 1927. Virginia Woolf. Tercera parte. El faro. 11. Tanto es lo que depende, pues, pensaba Lily Briscoe, mirando hacia la mar casi completamente sin manchas, tan delicada que las velas y las nubes parecían incrustadas en el azul. Tanto depende, pensaba, de la distancia, de si la gente está cerca de nosotros o lejos de nosotros, porque sus sentimientos hacia el señor Ramsay habían cambiado mientras se alejaba navegando más y más por la bahía. Parecía lejano, remoto, parecía cada vez más lejano, parecía como si la mar, en aquel azul, en aquella lejanía, se los hubiera tragado a él y a sus hijos. Pero aquí, en el jardín, a mano, el señor Carmichael de repente gruñó. Ella se echó a reír, agarró el libro que se hallaba sobre el césped, se movió en la tumbona, resoplando como si fuera algún monstruo marino. Esto era diferente porque estaba muy cerca. Volvía todo de nuevo a la calma. A estas horas ya se habrían levantado todos, supuso, mirando a la casa, pero no vio nadie. Recordó. Siempre se iban corriendo en cuanto terminaba la comida, cada uno a lo suyo. Todo armonizaba con este silencio, con este vacío, con la irrealidad de la madrugada. Era una forma que las cosas tenían a veces, pensaba, demorándose durante un momento, y mirándose alguna de las luminosas ventanas, hacia el penacho de humo azul, se convertían en algo irreal. A veces, al regresar de un viaje o tras una enfermedad, antes de que los viejos hábitos hubieran vuelto a aflorar, sentía una la misma clase de realidad, una realidad muy sorprendente. Sentía que había algo que brotaba. La vida en esos momentos era más animada, podía estar completamente tranquila. Afortunadamente no tenía que decir muy animada al cruzar el jardín para saludar a la buena de la señora Bedwith, que buscaba un rincón en el que sentarse. Ah, buenos días, señora Bedwith. Qué día tan maravilloso. ¿Se atreve a sentarse al sol? Ya espera escondido las sillas. Voy a buscarle una. La cháchara de costumbre. No tenía una por qué abrir la boca. Se dejaba ir, con las velas desplegadas. Ya había movimientos en la bahía. Las barcas zarpaban, en medio de las cosas, más allá de las cosas. No estaba vacía, sino llena a rebosar. Parecía estar inmersa en alguna clase de sustancia que le llegaba a los labios. Parecía moverse, flotar y hundirse en ella. Sí, porque estas aguas eran profundas hasta lo insondable. Muchas vidas se habían derramado en ellas, la de los Ramsay, la de los niños, y toda clase de restos y retales de las cosas. Una lavandera con la cesta, una liliácea como una barra al rojo vivo, los púrpuras y verdegrises de las flores, algún sentimiento común que unía todas las cosas. Era quizá un sentimiento semejante de algo completo, y que hace 10 años, en pie, casi en el mismo lugar donde estaba ahora, le había hecho decir que debía estar enamorada de este lugar. El amor tiene millares de formas. Pudiera haber amantes cuyos dones se contara el de poder elegir los elementos de las cosas, el de ponerlos juntos, para sí, dándoles una integridad de las que carecían en la vida real, convertirlos en una escena, o en una reunión de personas, todas ahora desaparecidas o separadas. Una de esas confabulaciones en la que se demora el pensamiento, y con la que juega el amor. Sus ojos rebosaban en la mancha de color castaño de la barca del señor Ramsay. Llegarán al faro a la hora del almuerzo, pensaba, pero el viento había refrescado, y el cielo cambió imperceptiblemente. Las barcas habían cambiado de posición, y el paisaje, que el momento anterior parecía fijado para la eternidad, no era nada agradable ahora. El viento había revuelto la estela de humo. Había algo desagradable en la nueva posición de las barcas. La incongruencia ante ella parecía haber alterado alguna armonía de su propia mente. Sintió una pena sorda. Se le confirmó cuando regresó al cuadro. Había desperdiciado la mañana. Por algún motivo no podía lograr ese equilibrio como de filo de navaja de las dos fuerzas enfrentadas, el señor Ramsay y el cuadro. Y el equilibrio era imprescindible. Quizá había algo incorrecto en el dibujo. Era, se preguntaba, que la línea de la tapia necesitaba una interrupción. ¿Era el volumen del arbolado demasiado pesado? Sonrió irónicamente. ¿Es que no se había dicho al comienzo que había resuelto el problema? ¿Cuál era pues el problema? Tenía que intentar hacer algo que la eludía. La eludía cuando pensaba en la señora Ramsay. La eludía cuando pensaba en el cuadro. Acudían las palabras, acudían las imágenes, hermosas pinturas, hermosas frases,
pero lo que quería decir era el temblor en los nervios, la cosa en sí, antes de que se convirtiera en otra cosa. Conseguir eso y empezar de cero. Conseguirlo y empezar de cero, se decía con desesperación, colocándose con firmeza ante el caballete. Era una máquina triste, una máquina ineficaz, pensaba. El aparato humano, para pintar o para sentir, siempre se estropeaba en el momento crítico. Con heroísmo, debe obligarse uno a seguir. Se quedó mirando con el entrecejo fruncido. Ahí estaba el seto, no cabía duda, pero no se conseguía nada pidiendo con insistencia. Lo único que conseguía una era que deslumbrara al mirar tanto tiempo la línea de la tapia, o el pensar. Llevaba un sombrero gris. Era sorprendentemente hermosa. Que venga, pensó, que ha de venir, porque hay momentos en que uno no puede ni pensar ni sentir, pero sin pensar ni sentir, ¿dónde está una? Aquí, en el jardín, en este césped, pensaba, sentándose y examinando con el pincel una diminuta colonia de llantenes, porque el césped estaba descuidado. Sentada aquí en el mundo, pensaba en que no podía desprenderse de esta idea, de que toda esta mañana estaba sucediendo, por primera vez, o quizá por última vez. Al igual que un viajero sabe, incluso medio dormido, con solo mirar por la ventanilla del tren, que es ahora cuando debe mirar, porque no volverá a ver nunca esta ciudad, o el carro tirado por una mula, o aquella labradora de aquel campo. El jardín era el mundo. Allí estaban juntos, en esta condición de exaltación, pensaba, mirando al bueno del señor Carmichael, que parecía, aunque no se habían hablado en todo el tiempo, compartir sus pensamientos. Quizá no volvería a verlo. Se hacía viejo. Recordó, sonriendo ante la zapatilla que se movía en la punta del pie, que cada vez era más famoso. Decían que su poesía era muy hermosa. Seguían publicando cosas que había escrito hacía 40 años. Ahora había un hombre famoso que se llamaba Carmichael. Se sonrió, pensando en la cantidad de formas que podía adoptar un hombre. Cómo era una persona que aparecía en los periódicos, pero también era el mismo que había sido siempre. Parecía que era el de siempre, quizá alguna cana más. Sí, el mismo aspecto de siempre. Pero alguien había dicho, lo recordaba, que cuando se enteró de la muerte de Andrew Ramsay, murió instantáneamente, una granada. Habría llegado a ser un gran matemático. El señor Carmichael había perdido todo interés en la vida. ¿Qué querían decir? Se preguntaba. ¿Había ido a manifestarse a Trafalgar Square armado con un buen palo? Había empezado a pasar página y más páginas sin leerlas. Sentado en su habitación, en St. John Wood, no sabía qué es lo que había hecho cuando se enteró de que Andrew había muerto, pero en todo caso ella advertía que algo le había ocurrido. Ellos dos solos se saludaban con susurros en la escalera, miraban al cielo, decían que haría bueno o que no haría bueno. Pero esta era una de las formas de conocerse la gente, pensaba, de conocer el conjunto, no los detalles, sentarse en el jardín de cualquiera, y ver cómo las faldas de una colina se volvían de color purpúreo en una lejanía de brezos. Así es como ella lo conocía. Sabía que en cierta forma había cambiado. Nunca había leído un solo verso de él. No obstante, pensaba que sabía cómo era su poesía. Lenta y sonora. Era madura y sabrosa. Trataba del desierto y del camello, de las palmeras y de los crepúsculos. Era extraordinariamente impersonal. Algo decía acerca de la muerte, pero decía muy poco sobre el amor. Había una cierta lejanía en él. Necesitaba muy poco de los demás. No había cruzado siempre a trompicones por la puerta de la sala hacia el jardín con el periódico bajo el brazo, intentando evitar a la señora Ramsay, a quien por algún motivo no apreciaba mucho. Por ello mismo, ella, por supuesto, siempre intentaba que se detuviera. Él hacía una reverencia, se paraba en contra de su voluntad, y hacía una gran reverencia. A ella le fastidiaba que él no quisiera nada de ella. Y la señora Ramsay le preguntaba si no quería el abrigo, una alfombra, el periódico. No, no quería nada. Ahora era cuando él se inclinaba. Había algún rasgo de ella que a él no le gustaba mucho. Quizá era lo dominante que era, lo positiva que era, lo de ir directa al grano. Era muy sincera. Un ruido que procedía de la ventana de la sala la distrajo. El chirrido de un gozne. Una leve brisa jugaba con la ventana. Debe de haber habido personas a quienes no les gustaba ella, pensaba Lily. Sí, se daba cuenta de que el peldaño de la sala estaba vacío, pero no le afectaba de ninguna manera. Ahora no necesitaba a la señora Ramsay. Había quien pensaba que era demasiado segura, demasiado radical.
Quizá incluso su belleza ofendía a algunos. Qué monótono. Seguro que era eso lo que decían. Siempre igual. Las preferían de otra clase, morenas, animadas. Además era débil con su marido. Le dejaba hacer escenas. Además era reservada. Nadie sabía con exactitud qué es lo que le pasaba. Y en fin, para volver de nuevo a la antipatía del señor Carmichael. No podía uno imaginarse a la señora Ramsay pintando o tendida, leyendo toda una mañana en el jardín. Era impensable. Sin decir una palabra, la única muestra de su actividad era la cesta que colgaba de su brazo. Se iba al pueblo, a ver a los pobres, a sentarse en algún dormitorio diminuto y asfixiante. Una vez tras otra, Lily la había visto irse en silencio en medio de algún juego, de alguna conversación, con la cesta bajo el brazo, muy erguida. Había advertido el regreso. Había pensado, medio riéndose. Era tan metódica con lo de las tazas de té. Medio emocionada, su belleza le cortaba la respiración a una. Hay ojos a los que cierra el dolor que la han contemplado. Ha estado con ellos. Luego la señora Ramsay se sentía fastidiada, porque alguien llegaba tarde, o porque la mantequilla estaba rancia, o porque se había desportillado la tetera. Durante todo el rato en que no había dejado de decir que la mantequilla estaba rancia, una pensaba en templos griegos, y en cómo la belleza había residido allí en ellos. Nunca hablaba de ello. Se iba, puntual, directa. Su intuición le pedía que se fuera, al igual que las golondrinas buscan el sur, las alcachofas el sol. Se dirigía de forma infalible hacia la especie humana, anidaba en su corazón. Esta, como todas las intuiciones, apenaba un tanto a quienes no participaban de ella. Quizá el señor Carmichael, a ella por supuesto. Alguna idea tenían ambos acerca de la ineficaz de la acción, de la supremacía del pensamiento. Su marcha era un reproche hacia ellos, daba un leve cambio al rumbo del mundo, de forma que se veían obligados a protestar, advirtiendo que sus propios juicios desaparecían, y que en vano intentaban asirlos mientras se esfumaban. Charles Annesley también lo hacía. Por eso, en parte, no gustaba a nadie. Trastomaba las proporciones del mundo. ¿Qué habría sido de él?, se preguntaba, moviendo distraída los llantenes con el pincel. Tenía su puesto de profesor. Se había casado. Vivía en Golders Green. En una ocasión había entrado en una sala, durante la guerra, y él daba una conferencia, denunciaba algo, condenaba a alguien, predicaba el amor fraternal. Le sorprendió que hablara de amor a los semejantes, quien no sabía distinguir un cuadro de otro, quien había fumado junto a ella picadura de tabaco, a 5 peniques la onza, señorita Briscoe, quien se dedicaba a decirle que las mujeres no saben escribir, que no saben pintar, quizá no tanto porque lo creyera, sino porque, por alguna rara razón, deseara creerlo. Ahí estaba, flaco, rojo y tosco, predicando el amor desde un estrado. Había hormigas entre los llantenes, a las que le molestaba con el pincel, hormigas rojas, enérgicas, bastante parecidas a Charles Annesley. Se había quedado mirándolo de forma irónica, en la sala medio vacía, llenando de amor todo aquel espacio helado, y de repente apareció de nuevo el viejo barril, o lo que fuera rodando por las olas, y la señora Ramsay, que buscaba la funda de las gafas entre las piedras. Vaya, otra vez las he perdido. ¡Qué fastidio! No se moleste, señor Dursley, las pierdo millares todos los veranos, ante lo cual él apretaba la barbilla contra el cuello, como si temiera que tuviera que dar por buena semejante exageración, pero la aceptara en aquella persona que le gustaba, y le dirigió una sonrisa llena de encanto. Debía de haberse sincerado con ella en alguna de aquellas largas excursiones en las que luego se desperdigaban y regresaban a casa separados. Pagaba la educación de su hermana menor, le había dicho a Lily la señora Ramsay, lo cual hablaba muy elocuentemente en favor de él. La idea que ella tenía de él era grotesca. Lily lo sabía muy bien. Movía los llantenes con el pincel. Después de todo, la mitad de las ideas que tenía cualquiera sobre los demás eran grotescas. Servían para fines particulares de cada uno. A ella le servían de chivo expiatorio. Se hallaba a sí misma flagelando sus flacos costillares, cuando estaba de mal humor, cuando quería tomárselo en serio. Tenía que servirse de las frases de la señora Ramsay, para verlo con los ojos de ella. Levantó un montoncito de arena para que se subiera a ella las hormigas. Las redujo a un frenesí de indecisiones.
al interferir en su cosmogonía. Unas corrían en una dirección, otras en otra. Necesitaba unos 50 pares de ojos para ver, reflexionó. 50 pares de ojos no bastaban para contemplar el retrato de esa mujer, pensó. Entre ellos debería de haber un par que fuera completamente ciego ante su belleza. Lo que una verdaderamente necesita era alguna clase de sentido secreto, fino como el aire, con el cual introducirse por los ojos de las cerraduras, y rodearla cuando estuviera sentada tejiendo, hablando, sentada en silencio, sola, en la ventana. Que tomara y atesorara, como el aire que contenía el penacho de humo del vapor, sus pensamientos, su imaginación, sus deseos. ¿Qué significaba el seto para ella? ¿Qué significaba el jardín para ella? ¿Qué significaba para ella que rompiera una ola? Lily levantó la mirada de la misma forma que la señora Ramsay la levantaba. También ella oyó cómo una ola rompía en la playa. Entonces, ¿qué era lo que se agitaba y temblaba en su mente cuando los niños decían «¡Árbitro, árbitro!» cuando jugaban al cricket? Dejaba de tejer durante un segundo, miraba con atención, luego volvía a su estado anterior, y de repente los pasos del señor Ramsay se detenían frente a ella. Alguna curiosa conmoción parecía recorrerla, y parecía mecerse ella en el seno de alguna profunda agitación, cuando se quedaba allí, y la miraba desde arriba. Lily estaba viéndolo a él. Él alargaba la mano y la ayudaba a levantarse. Parecía en cierta forma como si ya lo hubiera hecho anteriormente, como si ya se hubiera inclinado anteriormente, y le hubiera ayudado a descender de una barca, a unas pocas pulgadas de alguna isla. Hubiera requerido que a las damas las ayudaran los caballeros de esta forma. Una escena anticuada era esta, que requería, sin duda, miriñaques y pantalones de etiqueta. Al dejar que él ayudara, la señora Ramsay había pensado, suponía Lily, que había llegado el momento. Sí, se lo diría ahora. Sí, se casaría con él. Bajó lenta, tranquilamente a la orilla. Quizás solo dijo una palabra, dejando su mano en la de él. Nos casaremos, quizá había dicho, con la mano en la de él, pero nada más. Una vez tras otra pasaba entre ambos la misma emoción. Era obvio que sí, pensó Lily, mientras disponía un camino para las hormigas. No se lo inventaba. Estaba arreglando algo bastante complicado que le había entregado hace unos años, algo que había visto. Porque en el desorden de la vida diaria, con todos aquellos niños por allí, todos aquellos visitantes, uno tenía constantemente un sentido de que todo se repetía, de que algo caía donde anteriormente hubiera caído otra cosa, despertando un eco que resonaba en el aire y lo llenaba de vibraciones. Pero sería un error, pensaba, reflexionando en cómo habían salido a pasear juntos, ella con el chal verde, él con la corbata al viento, del brazo, más allá del invernadero, para simplificar sus relaciones. No era la monotonía de la felicidad, ella con sus impulsos y su rapidez, él con sus estremecimientos y sus depresiones. Ah, no, la puerta de la habitación bien podía dar un portazo de madrugada. Él quizá lanzaba zumbando el plato por la ventana. A continuación, la casa se llenaba de portazos y de cortinas, que volasen como si soplara el viento de repente, y la gente volase a echar los cierres, para que todo estuviese en orden. Así se había encontrado un día a Paul Riley en la escalera. Se habían reído sin cesar, como una pareja de niños, y todo porque el señor Ramsay se había encontrado una tijereta en la leche al desayunar, y había tirado todo hacia la terraza. Una tijereta, murmuraba Prue, sorprendida. En la leche. Los demás quizás encontraran un 100 pies, pero él había levantado tal muralla de santidad y ocupaba el espacio con una solemnidad tan majestuosa, que una tijereta en su leche era un monstruo. Pero asustaba a la señora Ramsay. La intimidaba un poco esto de que los platos salieran zumbando por el aire, que las puertas dieran portazos. Se interponían entre ellos largos y embarazosos silencios. Cuando en un estado mental que no le gustaba a Lily ver en ella, medio quejumbrosa, medio enfadada, parecía incapaz de sufrir la tempestad con calma, o de reírse cuando los demás se reían, aunque tal vez el cansancio ocultase algo. Se quedaba pensativa, callada. Al rato, él se acercaba de forma furtiva, a donde ella solía estar.
Paseaba junto a la ventana donde ella solía sentarse a escribir cartas o a charlar, porque ella se cuidaba mucho de parecer muy ocupada cuando él aparecía, para evitarlo, para fingir que no lo veía. Luego él volvía a ser suave como la seda, afable, cortés, e intentaba congraciarse con ella. A pesar de todo, ella mantenía la distancia, y ahora le tocaba a ella, durante un periodo breve, exhibir alguno de esos orgullos y aires que eran la consecuencia de su belleza, de los que en general prescindía por completo. Volvía la cabeza, miraba por encima del hombro, siempre con alguna Minta, Paul o William Banks junto a ella. A cabo del tiempo, siempre él fuera del grupo, la viva imagen de un lobo hambriento. Lily salió del jardín, se acercó a mirar los escalones de la sala, se acercó a la ventana, donde lo vio en aquella ocasión. Él pronunciaba el nombre de ella, solo una vez, en todo parecido a un lobo que aullase en medio de la nieve, pero ella seguía resistiéndose, lo repetía, y esta vez algo en el tono la afectaba a ella, y se acercaba a él, dejándolos a todos de repente, y desaparecían entre los perales, los repollos y las frambuesas, y lo solucionaban juntos. Pero ¿con qué gestos? ¿Con qué palabras? Tal era la dignidad que caracterizaba su relación, que desentendiéndose, Paul, Minta y ella escondían su curiosidad y su malestar, y comenzaban a cortar flores, a jugar con el balón, o a charlar, hasta que llegara la hora de la cena, y entonces volvían los dos como si nada hubiera pasado, él en un extremo de la mesa, ella en el otro. ¿Cómo es que no les interesa a ninguno la botánica, con esos brazos y piernas? ¿Por qué no? Así es como hablaban ordinariamente, riéndose, entre los niños. Todo volvía a ser como siempre, excepto por alguno que otro mínimo temblor, como de una hoja al viento, que fuera y viniera entre ellos, como si la estampa de costumbre de los niños, sentados en torno a los platos de sopa, se hubieran remozado a sus ojos, tras pasar aquella hora entre peras y repollos. La señora Ramsay, pensaba Lily, miraba de forma especial, aunque fugazmente, a Prue. Allí estaba sentada, una hermana más entre hermanos, siempre tan atareada, procurando al parecer que nada saliera mal, apenas hablaba. ¿Cómo se habrá enfadado consigo misma por lo de la tijereta en la leche? Qué pálida se había quedado cuando el señor Ramsay arrojó el plato zumbando a través de la ventana. Cómo sufría en los intervalos de silencio que había entre ellos. En todo caso, su madre parecía estar intentando consolarla ahora. Le confirmaba que todo estaba bien. Le prometía que cualquier día de estos ella obtendría una felicidad idéntica. Sin embargo, menos de un año había disfrutado de esa clase de felicidad. Había dejado caer las flores de la cesta, pensaba Lily, entrecerrando los ojos, retrocediendo como si fuera a mirar el cuadro, al que no tocaba, sin embargo, con todas sus facultades, como en trance, helada a la superficie, pero moviéndose algo por debajo con gran velocidad. Había dejado caer las flores de la cesta, las arrojó y esparció por el jardín, y con desgana y titubeante, pero sin preguntas ni quejas, no poseía la facultad de obedecer los dictados de la perfección, se fue. Campo abajo, cruzando los valles, blanca, adornada con flores, así es como le habría gustado pintarla. Las olas sonaban con agrio ruido en las rocas bajo ella. Se fueron, los tres juntos. La señora Ramsay iba a la cabeza, caminando más aprisa que los demás, como si confiara en ver a alguien a la vuelta de la esquina. De repente, la ventana a la que miraba se iluminó con alguna luz que se había encendido en el interior. Por fin había entrado alguien en la sala. Alguien se había sentado en el sillón. Por el amor de Dios, rogaba, que se quede ahí en el sillón, y que no se sienta obligado a venir a hablar conmigo. Misericordiosamente, quienquiera que fuera, se había quedado en el interior, y se había acomodado de forma que por una verdadera suerte proyectaba una sombra en forma de triángulo irregular sobre el escalón. Alteraba un tanto la composición del cuadro. Era interesante, podría ser útil, estaba volviéndole la inspiración. Tenía que seguir mirando, sin relajar ni un segundo la intensidad de la emoción, la determinación de no dejarse desanimar, de no dejarse engañar. Había que sujetar la escena, así, como si estuviera en un tomo de ebanista, y no podía consentir que nada lo estropeara. Lo que quería pensaba,
cogiendo intencionadamente pintura con el pincel. Era mantenerse a la altura de las experiencias ordinarias de la vida, sentir sencillamente que esto es una silla, que eso es una mesa, y sin embargo, a la vez, quería sentir. Esto es un milagro, es un éxtasis. Quizás después de todo podría resolverse el problema. Ay, pero ¿qué es lo que había sucedido? Una sombra blanca había pasado por el cristal de la ventana. El viento debió de haberse movido en el interior de la habitación. Dio un salto al corazón, y se apoderaron de ella los nervios. Se sintió mal. «¡Señora Ramsay! ¡Señora Ramsay!», gritaba, sintiendo que volvía a ella el antiguo horror. Querer y no tener. ¿Es que aún tenía ese poder? Luego, al calmarse, tranquilamente, también eso se convirtió en parte de la vida cotidiana. Estaba a la altura de la silla, de la mesa. La señora Ramsay, ¿era eso parte de la perfecta benevolencia con la que siempre había considerado a Lily? Se sentaba allí, con toda sencillez, en el sillón. Las agujas destellaban de vez en cuando. Tejía el calcetín de color castaño rojizo. Proyectaba una sombra sobre el escalón. Allí es donde se sentaba, como si tuviera algo más que pudiera compartir, pero apenas fuera capaz de dejar el caballete. Tan absorta estaba en las ideas que ocupaban su cabeza, por causa de lo que estaba viendo. Lily fue más allá de donde estaba el señor Carmichael, con el pincel, hasta el borde del jardín. ¿Dónde estaba la barca en estos momentos? ¿Señor Ramsay? Lo necesitaba. 12. El señor Ramsay casi había acabado de leer el libro. Sobrevolaba la página a la mano, como si aguardara para descender el momento preciso en que hubiera terminado. Allí estaba sentado, sin sombrero. El viento lo despeinaba. Estaba francamente desprotegido. Parecía muy viejo. Parecía, pensaba James, al ver la cabeza recortada contra el faro, o ante la inmensidad de las aguas que se perdían en el horizonte, como una piedra en medio de la arena de la playa. Parecía como si se hubiera convertido físicamente en lo que en el fondo de sus mentes ellos pensaban que era, en aquella soledad, que era para ambos la verdad más cierta. Leía con gran rapidez, como si tuviera ganas de llegar al final. A decir verdad, estaban ya muy cerca del faro. Ahí se erguía, desnudo y derecho, deslumbrantemente blanco y negro, y podían verse las olas deshaciéndose en aguas blancas, como cristal que se arrojara contra las rocas. Veía una de las ventanas con toda claridad, una pincelada blanca en una de ellas, y una gavilla de verde sobre la roca. Había salido un hombre que los miraba a través de un catalejo, y había entrado de nuevo. Así que esto era, pensaba James, el faro, que había estado viendo durante todos estos años, desde el otro lado de la bahía. Era una torre desnuda sobre una roca pelada. Le complacía. Confirmaba algún oscuro sentimiento acerca de su propio carácter. Las ancianas, se decía, pensando en el jardín de casa, estarían arrastrando las sillas por el césped. La buena de la señora Bedwyth, por ejemplo, siempre estaba diciendo lo bonito que era esto, y lo bonito que era lo otro, y que deberían estar contentos por poder ser tan felices. Pero, de hecho, James pensaba, mirando cómo se levantaba el faro sobre la roca, es así. Veía cómo su padre leía con pasión, con las piernas recogidas. Compartían ese conocimiento. Navegamos en medio de una tempestad. Nos hundimos. Comenzó a recitar para sí, murmurando, justo como lo hacía su padre. Parecía como si hiciera siglos que nadie hubiera hablado. Cam estaba cansada de mirar hacia la mar. Pasaban flotando trocitos de corcho negro. Los peces en el fondo de la barca estaban muertos, pero su padre seguía leyendo, y James lo miraba, y ella lo miraba, y habían prometido que se enfrentarían con la tiranía hasta morir, pero él seguía leyendo muy ajeno a lo que ellos pensaban. Así es como se escapa, pensaba ella, sí, con aquella frente despejada, la nariz grande, manteniendo ante sí con firmeza aquel librito moteado. Así se escapaba. Ya podía uno pretender cogerlo, porque él, como un pájaro, extendía las alas, se alejaba planeando, para posarse fuera de tu alcance, sobre alguna estaca solitaria. Se quedó mirando la inmensa extensión de agua. La isla se había convertido en algo tan diminuto que apenas parecía una hoja ahora. Parecía el extremo superior de una roca, que corría el peligro de ser cubierta por una ola en cualquier momento. Sin embargo, era en esta minúscula fragilidad
donde había todos estos caminos, esas terrazas, estos dormitorios, tantas cosas incontables. Pero como justo antes de dormir las cosas se simplificaban solas, de forma que solo una, de toda la miríada de detalles, tiene poder para hacerse valer. De igual forma, creía, mirando soñolienta hacia la isla, todos esos caminos y terrazas y dormitorios se desvanecían y desaparecían, y no quedaba nada sino un incensario de color azul celeste, que se movía de un lado a otro en su mente. Era un jardín colgante, era un valle, lleno de pájaros, de flores, de antílopes. Se dormía. «Vamos», dijo el señor Ramsay, cerrando el libro de repente. «¿Vamos? ¿A dónde? ¿A qué extraordinaria aventura?» Se despertó sobresaltada. «¿A desembarcar en cualquier lugar? ¿A subir a cualquier lugar?» Porque tras este inmenso silencio, las palabras lo sobresaltaban. Pero era absurdo. Tenía hambre, había dicho él. Era la hora del almuerzo. Además, miren, había dicho, ahí está el faro. Casi hemos llegado. Lo está haciendo muy bien, dijo McAllister, alabando a James. La maneja muy bien, pero su propio padre nunca lo alababa, se dijo James de forma sombría. El señor Ramsay abrió el paquete, repartió los emparedados. Ahora era feliz, comiendo pan y queso con los pescadores. Le habría gustado vivir en una casita de campo, holgazanear por la bahía y escupir como los demás marinos, pensaba James, viendo cómo partía el queso en finas láminas amarillas con la navaja. Está bien, así es, pensaba Cam, mientras desprendía la cáscara del huevo duro. Se sentía ahora como cuando entraba en el estudio. Los mayores leían The Times. Ahora puedo seguir pensando en lo que quiero. No me despeñaré por un barranco, ni me ahogaré, porque está ahí, no me quita ojo, se dijo. A la vez navegaban tan aprisa junto a los acantilados que era excitante. Parecía como si estuvieran haciendo dos cosas a la vez. Comían unos emparedados al sol aquí, y se dirigían a puerto en medio de una gran tormenta, tras haber naufragado. ¿Durará el agua? ¿Durarán las provisiones? Se preguntaba, contándose un cuento, pero muy consciente a la vez de la verdad. Pronto llegarían, le decía el señor Ramsay al bueno de McAllister, pero sus hijos verían cosas sorprendentes. McAllister dijo que había cumplido 75 en marzo. El señor Ramsay tenía 71. McAllister dijo que nunca había ido al médico, que tenía la dentadura completa. Y así es como me gustaría que vivieran mis hijos. Cam estaba segura de que eso es lo que estaba pensando su padre, porque le dijo que dejara de arrojar migas del emparedado a la mar, y añadió, como si estuviera pensando en los pescadores y en sus hábitos, que si no lo quería, lo que tenía que hacer era volver a envolverlo. No debía desperdiciarlo. Lo dijo con un conocimiento tan seguro, como si tuviera conocimientos precisos acerca de todo lo que ocurría en el mundo, que lo guardó al momento, y entonces él le dio, de su propia bolsa, un pastelito de jengibre, como si fuera un noble español que ofreciera una flor a una dama de la reja. Tan floridos eran sus modales, pero era un hombre descuidado, sencillo, que comía pan con queso, y no obstante era el guía de una expedición, en la que, por lo que ella sabía, podían ahogarse. Ahí se hundió, dijo de repente el hijo de McAllister. Hubo 3 ahogados en este mismo sitio en el que estamos, dijo el viejo. Él mismo los había visto agarrados al palo mayor. James y Cam temían que el señor Ramsay, que miraba el sitio que señalaba, estuviera a punto de empezar a declamar. Pero un mar más airado me acogió a mí. Si lo hiciera, no lo soportarían. Empezarían a chillar. No podrían soportar otro estallido de aquella pasión que hervía en su interior. Pero ante su sorpresa, lo único que dijo fue «Ah», como si estuviera pensando «¿Por qué armar tanto jaleo por esto? Es natural que los hombres se ahoguen en las tormentas. Pero es un asunto sencillo, y en el fondo de la mar sacudía las migas del emparedado sobre ellos. Después de todo, no había más que agua. Luego, tras haber encendido la pipa, sacó el reloj, lo miró con atención, como si hiciera quizá algún cálculo aritmético, y exclamó con expresión triunfal: «Muy bien. James los había llevado como un piloto profesional. Vaya», pensaba Cam, dirigiéndose en silencio a James, «al final te has salido con la tuya», porque sabía que es esto lo que había estado deseando James, y sabía que ahora que lo tenía, estaba tan contento que no la miraría a ella, ni a su padre, ni a nadie.
Estaba sentado con la mano en la barra del timón, atento, con aspecto hosco. Fruncía levemente el entrecejo. Estaba tan contento que no le dejaba ni a ella ni a nadie que le quitara ni un grano de satisfacción. Su padre lo había alabado. Tenía que pensar que le era indiferente. Pero te has salido con la tuya, pensaba Cam. Habían cambiado la derrota. Navegaban ahora rápidamente, con ligereza, sobre las largas olas que se reemplazaban con un movimiento extrañamente armónico y excitante. Junto al acantilado, a la izquierda se veía una hilera de piedras de color pardo bajo el agua. El agua se hacía más transparente. Algunas rocas eran verdes. Sobre una roca más alta, había una ola que rompía sin cesar, y brotaba una columna de gotas que caían como una ducha. Se escuchaba el pias de la ola, y el rumor de las gotas que caían, y una especie de rumor y ceseo de las olas que rodaban. Jugaban y salpicaban las rocas, como si fueran animales salvajes libres, que perpetuamente corrieran y jugaran de esta forma. Ahora se veía 2 hombres en el faro. Los observaban, se disponían a recibirlos. El señor Ramsay se abotonó el abrigo, se subió los bajos de los pantalones, cogió el paquete grande, mal envuelto, con papel de estraza, el que había preparado Nancy. Se sentó con él en las rodillas. Así, dispuesto a desembarcar, se sentó mirando hacia atrás a la isla. Su mirada penetrante quizá podía ver con claridad la forma diminuta, semejante a una hoja, que se erguía sobre un plato dorado. ¿Qué es lo que veía?, se preguntaba Cam. Todo era confuso para ella. ¿En qué estaría pensando ahora?, se preguntaba. ¿Qué buscaba? Tan decidido, tan tenaz, tan callado. Lo observaban, ambos, sentado con la cabeza descubierta, con el paquete sobre las rodillas, mirando fijamente, sin desviar la mirada, la frágil sombra azul que parecía como el vapor de algo que se hubiera quemado. ¿Qué quieres?, le gustaría preguntarle. Ambos querían decir, pídenos, y te lo daremos, pero no les pidió nada. Se quedó sentado, mirando la isla, y podría estar pensando, morimos, a solas, cada uno. O podría estar pensando, he llegado, lo he hallado, pero no dijo nada. Se puso el sombrero. Traigan esos paquetes, dijo, señalando con un movimiento de la cabeza hacia las cosas que habían preparado Nancy para que llevaran al faro. Los paquetes para los del faro, dijo. Se levantó y se dirigió a la proa de la barca, erguido, alto, y tal parecía como si, pensaba James, estuviera diciendo, Dios no existe, y Cam pensaba, parece como si fuera a dar un salto al vacío. Ambos se levantaron para saltar tras él. Saltó, con ligereza, como un joven, con el paquete, llegó a la piedra. 13. Debe de haber llegado, dijo Lily Briscoe en voz alta, sintiéndose de repente muy cansada, porque el faro era ahora casi invisible, casi se había disuelto en una niebla azul, y el esfuerzo de fijar la mirada en él, y el esfuerzo de imaginárselo, desembarcando allí, que parecían ser ambos el mismo esfuerzo, habían cansado su cuerpo y su mente de forma extraordinaria. Ah, sí, pero se sentía aliviada. Fuera lo que hubiera querido darle por la mañana, cuando se separó de ella, al final se lo había dado. Ha desembarcado, se dijo en voz alta. Ha concluido. Entonces el bueno del señor Carmichael, avanzando como una ola, resoplando ligeramente, con el aspecto de un viejo dios pagano, descuidado, con algas en el pelo y el tridente en la mano, en realidad una novela francesa, se acercó donde ella, se quedó junto a ella, al borde del jardín, apenas moviéndose, y dijo, haciendo una visera con las manos sobre los ojos, ya habrán desembarcado. Ella pensaba que tenía razón, no necesitaban hablar. Habían estado pensando en lo mismo, y él le había respondido sin necesidad de hacer la pregunta. Se quedó allí, extendiendo las manos sobre la debilidad y el sufrimiento de la humanidad. Pensaba que él observaba, de forma tolerante, compasiva, este destino final. Ha cumplido, pensaba ella, cuando cayó blandamente en la mano de él, como si hubiera visto que él hubiera dejado caer desde su altura enorme un ramo de violetas y adfódelos que, tras revolotear lentamente, yacieran finalmente sobre la tierra. Rápidamente, como si algo se le hubiera recordado,
Se volvió hacia el lienzo. Ahí estaba, el cuadro. Sí, eran todos azules y verdes, con líneas que se prolongaban, se cruzaban, se pretendían algo. Lo colgarán en alguna buhardilla, pensaba. Lo destruirán. Pero, ¿y eso qué importaba? Se preguntó, mientras cogía el pincel de nuevo. Miró otra vez a los peldaños. Estaban vacíos. Miró hacia el lienzo. Era borroso, con repentina deliberación, como si durante un segundo hubiera visto con absoluta claridad. Trazó una línea en medio. Estaba hecho. Había terminado. Sí, pensó, dejando el pincel. Extraordinariamente fatigada. Esta ha sido mi visión. Fin.